Muy buenas noches, estimados compañeros de la Red Digital Poetas Sin Fronteras y de la Red de Poetas de Veracruz. Les doy la más cordial bienvenida a este magnífico evento, donde vamos a dar homenaje a una poeta mexicana, Pita Amor. Guadalupe Teresa Amor, Pita para sus amigos, una de las figuras de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo. Su obra crea controversia de su talento literario y por otra, el estigma como símbolo de decadencia y excentricidad, generado por su voluntad de no seguir los atavismos de la mujer en México. Carga que hoy más que nunca pesa sobre ella y su obra poética. Muy buenas noches. Bienvenidos sea nuestro primer invitado, el maestro Isidoro. Maestro Isidoro, bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias, Ramón. Gracias a mis compañeros. Me han dicho que diga algo sobre mi trayectoria, mi currículum. Bueno, pues tengo 7 libros publicados desde mi corazón y una canción inesperada, 2 letras que olvidé, mi vida en poemas que está en Amazon, cantos, La luz del poeta, en la Biblioteca de Perú, homenaje a mi señora madre, fallecida hace 5 años. Ofrenda al amor, Antes almas, editado por ti, Ramón, y almas, y también doble estancia, que está inédito, está sin presentar. Son en total 8 libros, 3 medallas conseguidas a lo largo de casi 30 años de dedicarnos a esto. Publiqué en los diarios locales, en algunas revistas aún de España, como Alcazaba, Azar, Literarte de Argentina. Me dieron una placa y un libro el año pasado por una narrativa, un accesi, por Barrio Pobre. No es un cuento, es algo, algo que no lleva nudo, un relato. Empecé a escribir joven, me homenajearon en 2014 y ya falleció quien nos consideró entre los 10 más poetas latinoamericanos más destacados del mundo, junto con María de la Paz, mexicana también. El Instituto Vallejiano de París, Francia, que presidía en aquel entonces Luz Amanés. Es en cuanto a mi trayectoria. En cuanto al trabajo de Pita Amor, pues yo escogí dos sonetos de ellas y voy a darles lectura, ¿no? Ese Cristo negro y vengativo, al que debo deuda prometida, permanece agónico y con vida, esperando mi tardo donativo. Ese Cristo de sangre fugitivo prolonga su agonía desmedida y su sangre está ya comprometida, con su cuerpo sangriento y abatido. Ese Cristo de noche a mí me sigue y me cobra y me reta y me persigue, y su mirada eterna de agonía a la luz de mis ojos desafía, cubierto con un tapado morado, es testigo de mi íntimo pecado. Ese es uno de los sonetos. He escrito 2000 sonetos, también de Guadalupe Amor. He escrito 2000 sonetos y 1900 liras.
Tengo un vestido de tiras bordadas, 6 cuartetos que escribí entre los abetos en mis luminosos giros. Hablé yo de odios y de iras. Hablé de amores secretos. Hablé de mapas y océanos, de las palmas de mis manos, de los astros y los ríos, de 1100, 1000 extravíos, pero más lo que he callado que lo que he publicado. No sé si haya que dar alguna explicación sobre esto o ahí queda. ¿Mande? ¿Se escucha? Sí, maestro, lo que usted guste compartirnos, algún comentario Bueno, sobre ese poemas que escogió. yo más que comentar este trabajo, voy a decir algo de Guadalupe Amor porque tuve oportunidad de escribir en 2 ocasiones a nivel local y a nivel internacional también. La obra de ella es sumamente vasta para poder abarcarla en cuanto a sus sonetos y a sus décimas. Fue publicada incluso en otro continente, en España, y por demasiadas editoriales. Todavía no estaba Era, ¿no? Si no lo hubiese publicado, ¿no? Es la que más se está publicando en la actualidad. Pero la vertiente que tiene Guadalupe Amor, es de que es hija de hacendados. Ella viene a menos al quedarse huérfana y se dedica ya un poco grande a la literatura. Con un lápiz de ceja empieza en servilletas a escribir. Desafortunadamente, esa destreza que en un momento tuvo o permaneció en ella, se vio de alguna manera eclipsada porque ella decía que era vanidad lo que tenía, y que estaba ensimismada de sí mismo. Y esa misma belleza que mostraba exteriormente e interiormente al escribir, fue también la que de alguna manera la pintaron los artistas plásticos de aquella época que pues, se consideraban pintores como Juan Soriano, como Diego Rivera, como Roberto Montenegro, y algunos otros que se me olvidan, ¿no? Le hacían desnudos o cuadros a ella, ¿no? Su propensión, sin ánimo de criticarla o juzgarla, porque alguna vez yo también bebí, ¿no? Ella bebía demasiado y tuvo un hijo al que se dio a su hermana. Ese hijo fue mal cuidado y falleció. Creo que ahí empieza la decadencia de ella porque moralmente se siente abatida y culpable. Pero aún así sigue escribiendo y publica porque yo puedo asegurar en opinión personal que no conozco toda la obra de ella, que no conozco tampoco algunos libros de ella porque he tratado de conseguirlos incluso en México, en las librerías de segunda, pero sí alcancé a leer algunos en Décimas a Dios, por ejemplo. Algunos las escuché ser reclamadas por Ofelia Medina, la estupenda actriz que tenemos aún, y
si tengo tiempo suficiente, puedo decir que antes de esa segunda etapa tuvo muchos destellos ella, y no fueron destellos fugaces, ¿no? Como dar opiniones o como incursionar en otros ámbitos fuera de la literatura, políticos. Y era una mujer que se paseaba por la Alambrada, destacando sobre todo su intelecto. En su segundo ya aire, porque ya viene a menos, en decadencia, y ya después prácticamente no es olvidada, sino que 10 años se ve muy abatida yo creo por la incursión, como sucede siempre, de otros o de otras poetas. Sin embargo, ese resurgimiento es tremendo nuevamente 10 años después y da como resultado Esta es mi casa, es un libro también sobre el que alguna vez llegamos a escribir. Pero vuelvo a insistir en este aspecto, ¿no? Da recitales, da demasiadas entrevistas, pero lo que sucede a veces es cuando los años empiezan a menguarlo a uno, se compara con Sor Juana Inés de la Cruz, con que su trabajo es equiparable también al de Octavio Paz. Yo ahí difiero demasiado. Ella poseía un estilo muy propio, muy particular, pero el hecho de haber tenido en algún momento posición social y posición económica más o menos sostenible, termina tristemente para mí, porque por ahí alguna vez llegamos a pasar ahí en la zona rosa, por eso le dieron el nombre de la zona rosa según Carlos Monsiváis, porque ahí termina ella vendiendo sus sonetos y con una rosa como moño en el cabello y destacando su forma tan estridencial, exagerada en el vestir, en pintarse. No sé si me están oyendo o viendo. Y finalmente es entrevistada en un pequeño departamento donde vivía con sus perros. Vuelvo a repetir, si me están oyendo o no me están escuchando. Está presente Rafael Tovar de Teresa, quien ya falleció hace un par de años o más, que es secretario de Cultura, o de Conaculta en aquel entonces que existía, y pide que le den alimento para sus perros, ¿no? Porque no tiene para darles. Esa es la forma más triste en que un poeta o una persona de letras logra trascender y dejar una huella indeleble, esa impronta que queda para siempre. Con esto, con estas palabras, yo concluyo. Gracias. Buenas noches. Ok, maestro, muchas gracias. Interesante su investigación y su conocimiento acerca de nuestra poeta mexicana. Se trata de la mayor cultivadora del soneto, la décima y la lira en la poesía del siglo XX. En México, a tal punto que los títulos de muchos de sus poemarios fueron publicados bajo los nombres de estas formas poéticas. En alrededor de 30 libros. Predominaron la angustia metafísica centrada en las debilidades humanas y en un acercamiento heterodoxo a dos figuras de la Trinidad cristiana, la figura de Dios Padre y Cristo. Este último rasgo la vinculó con la tradición mística de la poesía castellana, sobre todo en décimas a Dios, sirviéndole a Dios de hoguera o ese Cristo terrible en su agonía.
Muchas gracias. Y ahora nuestro siguiente invitado de Perú, Luis Manuel Hinojosa. Adelante, Luis, bienvenido. Buenas noches, Manuel. Disculpa, mi estimado amigo Isidoro, maestro, a la amiga Luz, a todos los invitados presentes. He leído poco, pero me he quedado pasmado con lo que he leído. Una poeta muy, se puede decir, controvertida. Ella era muy, digamos, se enfrentaba a cuanta persona osaba darle una crítica, ¿no? Eh, Escribía muy buenos sonetos, muy buenas décimas, bien elaboradas. Y su vida fue, desde que nació hasta que murió, tanto un paraíso como un infierno. De su forma de ser, de sus actitudes que ella tenía. No se olviden que escribió un soneto a los que la criticaban porque decían que los poemas que ella escribía no eran de ella. Le decían que era de Alfonso Reyes. Entonces ella escribe ahí un soneto en la cual cita dos versos del soneto de Lope de Vega, el famoso Un soneto no manda a ser violante. Voy a leer el soneto Mi Testamento. En estas líneas que con tinta escribo, te lego, Juan de Dios, mi testamento. Quede de testimonio documento la palabra transcrita que transcribo. En estas letras dadas al olvido, infinitas igual que el firmamento, dejo mi signo, mi señal, mi acento, y te digo, don Juan, lo que he vivido. Y te digo, don Juan, cómo yo he muerto. Lego mis asombrosos avalorios a la sombra del ávido desierto y a la misa final de mis velorios, y mi sangre la dejo al llano abierto y mi gloria a los cielos transitorios. Para mí un hermoso soneto, en la cual empieza en el primer cuarteto, empieza con la palabra líneas, que para mí equivale a versos, y en la cual le dice a Juan de Dios que le lega su testamento, ¿no? Como un testimonio. Y aquí juega con dos palabras, la palabra transcrita que transcribo, ¿no? Es una figura muy bien lograda, en la cual dos palabras están en diferentes tiempos verbales. Y en el siguiente cuarteto dice, en estas letras dadas al olvido, infinitas igual que el firmamento. Qué contradicción, ¿no? Letras aquí para mí es un significado de su poesía, dadas al olvido, pero a la vez que son infinitas y la compara con la dimensión del firmamento, ese firmamento poético que ella tenía y que lo apreciaba y que lo cuidaba y que no era muy celosa con su poesía. Ya lo dijo el maestro Isidoro, ¿no? Llegó a decir que era mejor que Octavio Paz, según sus biógrafos, y que no le llegaban ni los talones, ¿no? Y tenía cierto aire de soberbia. Incluso le negó a su sobrina que usara el apellido materno Amor, una sobrina que creo vivía en Francia. Entonces, en el segundo cuarteto dice, en estas letras dadas al olvido, ¿no? De alguna manera, que de repente lo diría por algo, pero a la vez dice infinitas y los compara con el firmamento, ¿no? Y dice, dejo mi signo, mi señal, mi acento, y te digo, don Juan, lo que he vivido. Este es otro hermoso cuarteto que tiene una significación acerca de la vida misma, de ella y de su yo poético. Y en los tercetos, y te digo, don Juan, como yo he muerto. Y luego dice, lego mis asombrosos avalorios. Miren qué contradicción. Asombrosos, de causar asombro,
abalorios, que son adornos sin importancia, adornos pequeños, y como ya lo dijo el maestro Isidoro, ¿no? Ella cargaba con el peso de muchos alhajas, ¿no? De muchos adornos, se pintaba, ¿no? Y dice, lego mis asombrosos abalorios a la sombra del hábito desierto. Sombra, oscuridad, desierto, luz, calor intenso y hábito, ¿no? Y a la misa final de mis velorios. Bueno, tristezas, penas. No olviden que ella perdió un hijo de 1 año y 8 meses, ¿no? Que no la tuvo ella, como dijo el maestro Isidoro, le dio a su hermano y bueno, no sé, el maestro dice que por descuido, tal vez. Y termina en en la última estrofa, el terceto, los 2 últimos versos dice, y mi sangre la dejo al llano abierto. ¡Qué belleza! Y termina con, y mi gloria a los cielos transitorios. Yo voy a leer más, me he quedado pasmado de su vida, me he quedado pasmado de su actitud y de sus sonetos, muy bien elaborados, sus décimas, muy, como dice el maestro Isidoro, sus décimas a Dios. De verdad, acá hay una poeta que ha tenido y tiene un gran valor. Yo la voy a dar a conocer acá en Perú porque en realidad para mí tiene un gran valor. Yo lo digo con toda admiración, es un excelente poeta. Bueno, discrepo ahí con el maestro Isidoro, dice que no ha leído mucho, bueno, yo tampoco he leído mucho, pero basta un poema para decir, he ahí, yo le digo la genio. Gracias, gracias Ramón. Gracias, Luis. Muchas gracias. Su particular presencia en los medios de comunicación como difusora de la poesía, la gran cantidad de cuadros en que fue celebrada su belleza física por los principales pintores de la época, así como su figura ligada a la zona rosa de la Ciudad de México, la convirtieron en un personaje legendario, cargado de mitologías e historias. Ahora es el turno de nuestra siguiente invitada, de Argentina, Ana María Solensi. Buenas noches a todos mis compañeros del Zoom, buenas noches a toda la gente que está mirando. También, bueno, nos dijeron que digamos algo de nosotros. Mi nombre, como dijo el compañero, es Ana María Solensi. Yo vivo en un pueblito llamado Plotier, de la provincia de Neuquén, en la República Argentina, más hacia el sur del país. He participado de varias antologías, 6 o 7 antologías, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y he participado también de unos cuantos concursos. Uno de esos concursos me llevó a estar presente en una antología que editó la legislatura de la provincia. Y después, con un grupo de amigos de acá de Plotier, yo pertenezco a un grupo que se llama Lapiceras de Jarilla. Jarilla es una planta autóctona de la Patagonia, y hemos escrito 2 libros. Uno se llama El agujero violeta de la luna, otro que fue editado en el 2018, Ojos gárgoles. Y bueno, más o menos esa es mi trayectoria. También cuento cuentos y he participado también de varios encuentros de cuentacuentos a nivel nacional e internacional. Y ahora en pandemia he participado en algunas páginas virtuales, leyendo mi poesía, también contando cuentos. También fui convocada para algunas librerías y bibliotecas de acá de la localidad y de la provincia para contar algún cuento, y también he participado, y he mandado cuentos y poemas míos y cuentos míos por WhatsApp a diferentes grupos a nivel nacional y en México, en Brasil, en Chile. Más o menos esa es mi trayectoria. Y con respecto al tema que nos ocupa hoy,
les cuento que es una escritora que yo leí poco, pero me sorprende su empoderamiento, ¿no? En una época en donde la mujer no, como que no estaba tan bien vista de estar así de empoderada. Me llamó la atención algunas definiciones que ella hacía de sí misma, ¿no? En algún momento ella dijo, yo de niña fui graciosa, de adolescente fui llorona, de joven fui impetuosa, ¿no? Inclusive su voz, estuve escuchando algunas poesías de ella, dichas por ella en YouTube, y su voz es así, es impetuosa, es interpelante, en algún punto hasta soberbia, ¿no? Porque ella inclusive dice de ella misma que tiene todo, que no necesita nada. Me llamó mucho la atención cómo la define o cómo la nombra Neruda, ¿no? Neruda hablaba de ella diciendo que era como un canto de agua cristalina que corre, que era franca e inmemorial y dulcísima. Me llamó mucho la atención también que, bueno, que haya sido pintada por varios, como dijeron allí, por varios pintores al desnudo, cuando, bueno, fue, digamos, en esa época también era muy, muy controvertida esa libertad, ¿no? Desde lo corporal. Como investigué que sí, como decía el maestro, ella llega tarde a las letras porque antes se dedica al cine y al teatro. Y yo elegí una mujer que se autodefine también como muy doctorada en el amor, ¿no? Ella tiene un poema que dice que se doctoró en un montón de cosas y en los últimos 2 versos dice, me he doctorado en el amor y lo he practicado en do mayor. ¿Sí? Así que yo celebro la libertad de una mujer en su época, lo celebro ahora y en este momento muchas biografías la definen inclusive como una precursora del feminismo en México. Y bueno, creo que las conquistas que tenemos las mujeres hoy y el empoderamiento que tenemos las mujeres hoy, se lo debemos mucho a muchas mujeres que han hecho fuerza antes, en una época mucho más difícil que la de ahora. Yo elegí un poema y 3 poemitas cortos de ella. Uno se llama Voy a narrarte, me llamó la atención por el título y después me gustó mucho más el verso, así que se los leo. Voy a narrarte, Juan de Dios amado, lo que acontece en mi cuerpo oscuro y por mi corazón tan inseguro, igual que un llano abierto y desolado. Voy a contarte, Juan, lo que he pecado viendo contra el muro. De mi pecado criminal y duro voy a hablarte, don Juan enamorado. Voy a contarte cómo yo en la sombra apuñalé mi rostro en el espejo y huí al laberinto del olvido, donde nada perdura ya ni asombra, donde la luz no deja ni un reflejo y la sábana blanca no hace ruido. Precisamente acá se nota de una mujer, es lo que a mí me despierta ese poema, ¿no? Una mujer que se reconoce contestataria, pero también que muestra su forma de ser y sus pensamientos al mundo. Te lo voy a contar,
no me lo voy a quedar callada, no me lo voy a ocultar, te lo voy a contar con toda franqueza, aunque me avergüence, te lo voy a contar, ¿sí? Y también se ve en su poesía mucho miedo, mucha nostalgia. Ella, de hecho, en sus obras dedicó mucho espacio a esta temática, ¿no? A la angustia, al miedo, a la nostalgia. En algún punto me siento identificada porque yo por lo general escribo desde la nostalgia, no escribo desde la felicidad. A la felicidad la disfruto. Pero cuando estoy nostálgica es cuando más escribo. Estos otros poemitas hablan también de amores, y uno se llama Cansada, y dice: cansada de esperarte con mis brazos vacíos de caricias, con ansias de estrecharte, pensaba en las delicias de esas noches pasadas y ficticias. En el muro dejaba esplendores la flor de la guayaba. Y el último poemita corto que elegí para ella, para leer, habla de esta cuestión de lo que contaba el maestro, ¿no? Isidoro, que fue una persona muy criticada, ¿sí? Y este poemita se llama precisamente Cuando tú me detractas. Cuando tú me detractas, me sumerges al fin de los abismos. No se levantan actas. Internos cataclismos anulan mis celestes espejismos. A mí me genera esto que les decía al principio. Un agradecimiento por la fuerza y por el empoderamiento en una época en donde la mujer no estaba tan bien vista si era empoderada. Ese es mi humilde aporte. Gracias. Sí, muchas gracias, Ana. Realmente es muy interesante conocer la obra de esta gran mujer. Fue la menor de 7 hermanos. En su juventud fue actriz y modelo de fotógrafos y pintores destacados, entre ellos Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano. Fue a su vez amiga de Frida Kahlo, María Félix, Gabriela Mistral, Salvador Novo. Tenía la costumbre de vestirse con mantos, capas y no usar ropa interior ni medias. Forjó en su poesía expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona. En ellos se observa una clara influencia de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bien, nuestra siguiente invitada, María Guadalupe Martínez Bernal. Bienvenida, Lupita. Tienes la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto escucharlos, qué gusto verlos, porque lo que nos reúne es la vida y la obra de una mujer que no era de su época. Pita Mores, podemos decir mucho, pero todo lo que podamos decir es breve, es mínimo comparado con lo que fue y es su obra, porque gracias a sus poemas, a sus textos, encontramos este punto de reunión. Muchísimas gracias, Ramón, por convocar, por aceptar mi participación, porque para mí Pita Mores es lo que me detona la poesía. Imagínense una niña en la primaria conociendo, escuchando estos textos que no tengo claro si fue a través de la televisión o fue mi padre, porque él veía estos programas donde salía Saldaña, canales del 13, programas del 13, y no recuerdo si él me dio los poemas o yo la vi a través de la televisión, pero pues eso marcó para mí el hecho de que la poesía
es lo que hoy es en mi vida. Entonces, seleccioné, me doctoré. Me doctoré en masoquismos, también en jurisprudencia. Me doctoré en la alta ciencia de fabricar silogismos y de inventar espejismos. Me doctoré en la vehemencia de saber que la conciencia solo acelera los ismos. Me doctoré en teología, también en melancolía. Me doctoré en letras muertas, también en ciencias inciertas. Me doctoré en el amor, lo practiqué en do mayor. Cuando la escucho, cuando la leo, la piel se me eriza, porque como ya les acabo de comentar, para mí Pita Amor es el parteaguas de conocer, de saber qué era esto que sentía yo tan bonito al escucharlo. Yo no sabía qué era, solo lo disfrutaba, solo me arropaba en ella, porque sabía que había algo. Ahora sé qué es lo que había. Había una vida, había un sentimiento, una emoción, había mucho trabajo porque es una mujer que hizo muchísimos textos, había esta pasión por las letras. Y seleccioné también Shakespeare. Shakespeare me llamó genial. Lope de Vega, infinita. Calderón, bruja maldita. Y Fray Luis, la episcopal. Quevedo, grande e inmortal. Y Góngora, la contrita. Sor Juana, monja inaudita. Y Bécquer, la mayoral. Rubén Darío, la hemorragia. La hechicera de la magia. Machado, la alucinante. Villaurrutia, enajenante. García Lorca, la grandiosa. Y yo me llamé la diosa. Cuando le preguntan que se defina en una entrevista que yo sé que la mayoría ha visto, ella dice que Pita Amor es infinita. Entonces, con esto me quedo, porque para mí Pita Amor es poesía, es la mujer que cambió mi vida. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo desde Coatzacoalcos y sigo deleitándome con Pita Amor. Sí, muchas gracias, Lupita. Efectivamente, fue una mujer controversial por su forma de ser y su modo de vida. Tenía una personalidad avasalladora, que no se dejaba dominar por nadie. Nunca pasaba inadvertida. Fue una mujer que vivió intensamente, aceptó por igual placeres y amarguras. Su primer escándalo público fue a los 18 años al convertirse en amante de José Madrazo, un rico ganadero de 60 años, dueño de la ganadería de toros La Punta, con quien mantuvo una relación que abrió una época de provocación al mundo. Seguimos con nuestra siguiente invitada, Lucila Reyes. Bienvenida, Lucy. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Me encantan estas tertulias, de veras las disfruto muchísimo. Y bueno, nada más haciendo un comentario a lo que dijo Luis de una sobrina a la que le prohibió usar su apellido. Esta sobrina es Elenita Poniatowska. Nada más, ¿no? Bueno, era un ciclón, un meteoro, un aguacero resplandeciente con rayos y centellas, y todo. Parecía una aparición, un fenómeno, una fuerza de la naturaleza en figura de mujer. Así define Juan José Arreola a la escritora, poeta y oradora Guadalupe Teresa Amor Smeitling, más conocida como Pita Amor. Alfonso Reyes le citó una geografía de leyenda que dice: nada de comparaciones odiosas, aquí se trata de un caso mitológico. Muchos han dicho que su personalidad estaba aderezada con la paranoia de Salvador Dalí, los desmedimentos de la diva María Félix y las ingeniosidades del narrador-actor Juan José Arreola. Yo escogí Inventario de Arrugas, que es una poesía muy bonita y espero les guste. Esos besos que nunca me diste, esas caricias casi clandestinas, esas caricias tuyas asesinas, y tu recuerdo que cual roto embiste. Ya ni el demonio tétrico me asiste,
Recorro en vano todas las cortinas, 1000 noches de sombra y de morfina, desde la tarde en que sin fin partiste. Desde esa tarde mido cara a tarde, una montaña lila y transparente, una montaña de aluminio eterno. Mi corazón de vidrio es muy cobarde, terribles los conflictos de mi mente. Soy la dueña absoluta del infierno. La otra es, ¿por qué me desprendí? ¿Por qué me desprendí de la corriente misteriosa y eterna en la que estaba, fundida para ser siempre la esclava de este cuerpo tenaz e independiente? ¿Por qué me convertí en un ser viviente que soporta una sangre que es lava y la angustiosa oscuridad excava, sabiendo que su audacia es impotente? ¿Cuántas veces pensando en mi materia, consideréme absurda y sin sentido, farsa de soledad y de miseria, ridícula criatura del olvido, máscara sin valor de inútil feria y eco que no proviene de sonido? Gracias. Y muchas gracias, Lucy. Rita Amor no era solo una poetisa más, sino que supo ganarse el nombre de musa, no solo para intelectuales, también para políticos y gentes del espectáculo, con una personalidad atrayente e impositiva, con la locura de, como dice, de Salvador Dalí y los desplantes de nuestra amiga María Félix. La poetisa Rita Amor, la real y verdadera 11ª musa. Ahora corresponde a nuestro siguiente invitado, José Manuel Ambrosio. José Manuel, bienvenido. Hola, buenas noches, Buenas estimados noches. amigos, estimados compañeros. El uso de la voz esta vez va a ser muy breve para privilegiar la participación de los poetas que faltan por hablar. Mi currículum en 5 líneas es el siguiente. Mi nombre es José Manuel Ambrosio. Soy de Veracruz, México. Soy escritor, aficionado. He participado en 2 libros como coautor. Pertenezco a Poetas Sin Fronteras hace más de 2 años, 3 años creo. Y he participado en 3 asociaciones de corte cultural a nivel ejecutivo. Se ha hablado mucho ya de Pita Amor, se han dado muchos detalles. La vida de Pita Amor es muy extensa. El primer encuentro que tuve yo con Pita Amor fue en la televisión mexicana, aproximadamente en los años finales de los 60, en la hora estelar de Televisa en las noches, o en una entrevista con Jacobo Saludowski. Ese primer encuentro con Pita Amor me enamoró de la poesía, porque la señora tiene, aparte que tenía una belleza muy expresiva, era muy guapa, tenía ese toquecito de locura que tenemos todos los poetas para escribir y para poder expresar nuestros sentimientos. Yo escogí dos poemas que voy a leer a continuación, y al final voy a comentarles unos apuntes de Pita Amor. El primer poema se llama Me vi en el espejo. Leeré para todos ustedes. Vi en el espejo un personaje raro, un pájaro de sombras taciturno. Del polaco Chopin oí un nocturno y vendí mi reloj a un avaro. Tu traje oscuro que costó tan caro, los refulgentes luces de Saturno, el comandante que cambió de turno y la niña que juega con el aro. Un telegrama me ha enviado Emilio y yo, pidiéndole al demonio auxilio, las tabernas de los asesinos, los burdeles de los imanes, las grises cerraduras, también las grises cerraduras. El segundo poema que escogí se llama Como las vías del tren, y viene muy al
al caso de un dicho que decía Pitágoras. Creo que lo más importante de mí es lo que no he dicho, como pienso que es más importante el vacío que el volumen. Y la poesía dice así: como los rieles del tren, unidos y separados, pero siempre sentenciados a llegar tarde al andén. Como el constante vaivén del tren por los encrespados cerros grises levantados, mi amor y el tuyo también corren paralelamente, corren fugitivamente, corren juntos, divididos, separados, pero unidos corren hasta el mar quebrado, mar sin olas, desolado. Ese es un poema precioso y rescaté algunos apuntes que quiero compartir con ustedes. Se ha dicho que la poeta Guadalupe Amor empezó algo tarde, a la nada tierna edad de 27 años. Como comentó el maestro Isidro, tomó su lápiz de cejas y en una servilleta de papel empezó a escribir lo que de ella sentía. De ahí, por la vía corta, tomó el mundo por asalto, Centro y Sudamérica, España y el resto de Europa, quienes celebraron su obra y su presencia. Las principales editoriales de lengua española la publicaron. A mí me enajenaba sentirme difundida por el mundo, decía Pitágoras. También comentaba que nuestros sentidos son 7, porque hay que sumar a los tradicionales 5, el de la inteligencia y el de la poesía, en abierto éxtasis ante lo bello o lo inteligente. Pitágoras gozó de fama y fortuna después de codearse con la crema innata de los grandes de la literatura en México de los años 50, dio a luz a un hijo que perdió a los 2 años. Y luego fue internada en clínicas psiquiátricas. Ella publicó cuentos y una novela, además de muchos más poemarios. En el ocaso de su vida, anciana, enferma de grandeza y clasismo, casi en la miseria, dormía en hoteles y se paseaba como un fantasma por la zona rosa de la capital del país, dando bastonazos a diestra y siniestra. Fue una vida brillante, fue una mujer preciosa, con su boca de forma de corazón, y tuvo un final muy triste. Esta ha sido mi participación, Ramón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de Poetas Sin Fronteras por haberme escuchado esta noche. Un beso para todas las damas y un apretón de manos para los poetas. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Manuel. Es increíble darnos cuenta que esta poetisa tiene mucho que decirnos a todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a escribir, que escribió de todo. Ella dedicaba sus obras. Yo soy mi casa, la dedicó a su amiga Gabriela Mistral. Sirviéndole a Dios de hoguera, se lo dedica a José Madrazo. Fuga de Negras y La Jungla, dedicados a Carolina Amor de Fournier. Letanías a don José Amor de Ferreira y Liras, dedicado a Marta Reyes Espíndola. Nuestra siguiente participante, la maestra María Luz Olivares Aldana. Maestra, adelante. Buenas noches. Bueno, brevemente voy a decir mi currículum, ¿verdad? Ya generalmente todos me conocen, pero bueno. Tengo carrera universitaria con 2 posgrados. También soy profesional en enseñanza artística, opción piano. Soy autora y editora de 4 poemarios. Colaboro con mis poemas en 10 antologías. Soy integrante del Grupo Internacional Poetas Sin Fronteras desde el 2011, del cual estoy muy orgullosa. Participo en eventos culturales con conferencias y a veces con algún concierto de piano. Como escritora, también en escritores del Golfo, con escritores veracruzanos, participo en bibliotecas de la Universidad Veracruzana, municipales de Veracruz y en Boca del Río. En forma breve.
Escogí dos sonetos. Una se llama La letanía de mis defectos. Y dice así. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. El segundo soneto se llama A mí me ha dado. A mí me ha dado por escribir sonetos, como a otros les da en hacer sonatas, lo mismo que si fueran corcholatas, etiquetas, botones o boletos. A mí me ha dado en descubrir secretos. A mí me ha dado por volar veletas. A mí me ha dado en recortar siluetas y a medir bien la luz de los abetos. A mí me ha dado en alumbrar la rosa y medir el listón de la violeta, la rosa que se vuela en mariposa, la rosa desmayada tan secreta, la rosa de la flor maravillosa y en quebrar el fulgor de la ruleta. Pues bien, comento. Guadalupe Pitamor, Teresa Amor, como ya se ha dicho, escritora, poeta, oradora, actriz, modelo de fotógrafos y pintores. Amiga de muchos personajes muy reconocidos en aquel tiempo. En su poesía hay expresiones directas en primera persona. Se ve una clara influencia de Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Quevedo y Luis de Góngora. También cultivó la prosa narrativa. Revaloró los metros clásicos y la rima, sobre todo en décimas y sonetos. Su seudónimo, muy bien dicho, es de la 11ª Musa. Fue apadrinada poéticamente por Alfonso Reyes y junto a Anaí Olín sobresale en los pensamientos de la liberación femenina. Ella es atrevida, extravagante, con vestimento llamativo, flores, mantones. Nunca pasaba desapercibida, con una personalidad atrayente, con la locura de Salvador Dalí y los desplantes de María Félix. La poesía fue su verdadero amor, incluyendo temas metafísicos. Describe a Dios, a la naturaleza, a la raza tolteca, y decía que se había doctorado en masoquismos y también en jurisprudencia. Muchos de esos aspectos son desconocidos, como la repercusión que tuvo su poética. Conocer su obra, hay que conocer su vida, pues ambas están irremediablemente ligadas. Sus poesías completas se publicaron en 1951, no en México, sino en Madrid, con prólogo de Margarita Michelena, una poeta de Pachuca, Hidalgo, quien afirmó que la poesía de Pitamor es el retrato fiel de una poeta de pasión y de ideas. Ella reivindica su imagen, pues era más conocida por sus excentricidades que por su poesía. Hasta hoy no hay nadie, ninguna poeta que la opaque como poeta ni como prosista. Ella, Pitamor, realmente es la verdadera 11ª Musa. Gracias.
Bien, Luzma. Cuenta una anécdota cuando Guadalupe Dueñas le preguntó cómo quería que la describiera para hacer una semblanza de ella. Pita Amor le contestó con su irritante confianza característica. Preferiría que estuvieras convencida de mis poderes mágicos, que poseo una antena de prodigio y admiraras el torrente de mi conciencia. Descubrirías que tengo un pacto diabólico para concederme la sabiduría. Por eso, en lo alto del Parnaso los dioses deletrean mi nombre. Con esta y respuestas por el estilo en que pareciera una musa escapada del Olimpo, logró cimentar un mito y construir un marco lujoso a su persona. Nuestra siguiente participante de Veracruz, México, Claudia Castillo. Adelante, Claudia, bienvenida. Buenas noches. Para iniciar acerca de las participaciones que he tenido, pues soy parte del grupo Poetas Sin Fronteras, en donde Ramón nos ha acogido a varios poetas que deseamos escribir y compartir un poco de lo que pensamos, de lo que sentimos, y he participado con él en las antologías que se han publicado. En total han sido 7 y estoy muy agradecida pues por este proyecto en el que formo parte. Y voy a compartir lo que son 3 sonetos de amor prohibido. Así. En mi lecho anestesiado tuve un sueño de cometa, de barcos, velas, veletas. Tuve un sueño de pecado, un sueño como blindado de 30 puertas secretas y de misteriosas grietas, un sueño casi sellado. Soñé que estabas conmigo, tú eras mi solo testigo. Soñé que me penetrabas, que con lascivia me amabas y tu cuerpo junto al mío formaban solo el vacío. Yo te amaba hasta el delirio, más allá de lo que miro. Sabes que por ti deliro, por ti mi tesis de cirio. Mis venas son de martirio, pero yo ya me retiro. Pongo en mi florero un lirio, erguido, blanco, morado, en su belleza sellado, y sigo pensando en ti, infernal mi frenesí. Ante tu cuerpo yo me quedo absorta, me juego en ti la yugular, la aorta. Por la calle tú has visto los traseros de las mujeres que el sudor transpira y con sus culos abultados giran a la iglesia los miércoles primeros. Van tocadas con velos y sombreros que al arrebato del pecado inspiran, y en contra del incienso ellas conspiran. Tú has mirado sus talles traicioneros, de lascivia tus ojos se han llenado, al mirarlos ejerces tú el pecado. Tus sueños son de iglesia y de lujuria, de deseos frenéticos de furia. Yo he sentido unos celos infernales pensando en tus deseos municipales. Bueno, así acaba que son 3 sonetos de amores prohibidos. Creo que es una mujer muy apasionada, con un ímpetu muy visible, como una personalidad muy fuerte. Y pues solamente termino mi participación leyendo esta descripción que hacen de ella, que dice: Pita Amor reflejó todo su ser en sus poemas. Se dio cuenta que a través de la poesía podía expresar lo que realmente sentía.
Vivía en dos mundos, uno turbio, en donde adquiría plena libertad como para caminar desnuda en el paseo de la Reforma después de una fiesta, y un mundo más sensible que le permitía volver a su departamento en la madrugada a escribir sonetos. Y bueno, sería mi participación y les agradezco a todos. Un saludo. Gracias, Claudia. Y quiero decirles que me ha llamado la atención un poema de Pita, donde recordemos que también se marca las cuestiones religiosas, se mete en la religión y declama y hace ciertas cosas, ¿no? Con esos temas religiosos. Y hace uno a la Virgen de Guadalupe. Yo me la imagino a ella hablándole a la Virgen de Guadalupe con este poema que dice paralelo entre la Virgen de Guadalupe y Guadalupe amor. Y dice así: tú, de tus plumas rodeada, yo contemplando los soles, tú, alumbrada por faroles, yo encaminada a la nada, tú, celeste y constelada, yo te ofrezco girasoles de amarillos arreboles, tú, en ayate pintada, yo divina, porque invento mi sangre y el firmamento, tú, por ciegos adorada, yo, ciega e iluminada, tú, mexicana imperial, yo, mexicana infernal. Imagínense lo que tuvo que haber sentido en ese momento de reclamo, porque siento que era un reclamo hacia la Virgen de Guadalupe para que pudiera haber escrito ese poema. Bien, agradezco a todos su fina participación en este evento que hemos convocado cada semana. Los invito a integrarse a los eventos que siguen posteriormente y les doy las buenas noches y que la pasen muy bien.